Hola, soy Olga. Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Este video es acerca de el pretérito pluscuamperfecto. Sé que suena terrible y mis alumnos muchas veces se sienten aterrados cuando miran ese nombre en el tablero. Es un tiempo verbal que se usa en español para hablar de un pasado del pasado. Así que la semana pasada yo comí en un restaurante donde nunca había comido. Es decir, estoy hablando de un tiempo pasado que digamos es el viernes pasado. No es hoy, ya está pasado. Y antes de esa fecha, o sea, en otro pasado, un poco más atrás, no comí allí. Entonces este había comido tiene que ver con un pasado en el pasado, algo anterior a otra cosa que yo hice. Este tiempo verbal también lleva el verbo haber conjugado para cada uno de los pronombres y también lleva, como en el caso del pretérito perfecto, el verbo en pasado participio. Así que la conjugación es como sigue: yo había, tú habías, él, ella, usted había, nosotros habíamos, vosotros habíais, ustedes, ellos, ellas habían. Este es el verbo haber en pasado. Pero luego viene el otro verbo en pasado participio. Entonces yo podría decir que no había amado a ningún otro perro como amé a Fido. Así que aquí está Fido y yo lo amé mucho. Y antes de tener a Fido, no había amado a ningún otro perro. Hablo del pasado, cuando amé a Fido, que ya no está, y luego otro pasado, donde hubo otros perros, pero no los amé como a él. Un pasado del pasado. También para usar un verbo que termina en er, comer, yo no había comido ostras antes de viajar a España. Entonces tengo aquí, en un tiempo pasado, mi viaje a España. Y antes, en otro pasado, no comí ostras. De esa manera utilizo el pretérito pluscuamperfecto. Es un pasado del pasado. En cuanto al verbo vivir, yo no había vivido en Sabaneta antes de mudarme en el año 2000. No había vivido. Así que atrás, en el año 2000, yo llegué a vivir a Sabaneta, pero antes no había vivido, antes del 2000. Es un poco difícil, puede ser que en este momento estés aterrado viendo este video, pero si tomas un tiempo en tu pasado y piensas si antes de eso ocurrió algo similar o esa fue la primera vez que hiciste eso, que fuiste a ese lugar, entonces puedes entender cómo funciona este pasado en español. Por supuesto, practícalo. Si tienes dificultades, me encanta resolver tus dudas en los comentarios. Si crees que alguien se puede beneficiar de este video, por favor, compártelo. Si aún no te suscribes a mi canal, suscríbete y dale click a la campanita para que de esa manera, cuando yo suba un video, te enteres y puedas aprender un poco más de español. Si te gustó, dale like. Y por supuesto, continúa conmigo aprendiendo español y dando un paso más hacia la fluidez en esta bella lengua. Nos vemos pronto. Adiós.